Hebreos capítulo 13, hemos estado estudiando Hebreos y estamos terminando y yo me he estado gozando en este capítulo 13. Hemos ido lentamente a través de él, pero hoy nos toca meditar sobre el versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Es un versículo sencillo y muy conocido. Jesucristo es el mismo. Él es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos. Que damos gracias al Señor por esta verdad. Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a meditar en ella. Padre, gracias por tu palabra. De nuevo pedimos, Señor, que nuestro corazón sea tierno, sea sensible. Nuestro corazón sea como una esponja absorbiendo la alegría y el gozo de estas verdades. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El pastor Yadín al inicio nos recordó que el pastor Genaro estuvo con nosotros el viernes pasado con las parejas, con los matrimonios. Y él en su meditación, que fue muy oportuna para todos nosotros, él ya para finalizar, él nos leyó una ilustración sobre el cuidado de un esposo sobre la esposa cuando ella le dio gripe. Hermanos, yo como que siento que estoy muy alto. Yo me escucho muy alto. No, estoy bien. Ok. Bien, entonces, el primer año de casados, la esposa le dio gripe y él le añoñó muchísimo y la cuidó y mi amorcito y todo eso. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? El segundo año, pues también fue cuidando de ella, pero en la medida que los años fueron pasando, cuando la esposa tenía gripe, ese cuidado se fue volviendo cada vez más distante e impersonal. Cuando la esposa le dio gripe el primer año, pues una locura. Cuando le dio gripe el 7º año, pues hay problemas. Adiós. Ya ahí había problemas. Y en la medida que fueron avanzando los años, ¿qué sucedió? Bueno, nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. Nosotros podemos cambiar para mal o podemos cambiar para bien. En este caso de la ilustración, el esposo cambió para mal. Pero esto jamás pasará con el Señor Jesucristo. Amén. Porque nosotros cambiamos, pero Él es el mismo. Él es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Por siempre es el mismo. Por lo tanto, yo quisiera, hermanos, que en este versículo Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Meditar en esa verdad, esas realidades. El bosquejo es sencillamente el versículo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. La naturaleza del Señor es lo que nosotros vemos aquí en parte. Si ustedes recuerdan Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Jesucristo es el mismo ayer y Él es el que hizo todas las cosas, Él estuvo antes de la creación. Él es el Dios eterno. El mismo Señor Jesús en Juan 8:58 dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Ahora, cuando los judíos escucharon que el Señor dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, tomaron piedras para apedrearlo, porque para ellos Jesús había blasfemado. ¿Pero blasfemó? No, dijo la verdad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 1, nosotros vimos al inicio. Vimos como esta verdad de la deidad de Cristo, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús fue quien hizo el universo, el cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No contento con esto, estamos viendo la naturaleza del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. El mismo Señor, cuando se manifiesta a Juan, dice, yo soy el alfa, o sea, el inicio, y la omega, el final. Alfa, la primera letra del alfabeto griego, la omega, la última letra del alfabeto griego. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, que decía, el versículo 11, capítulo 1 de Apocalipsis 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y el versículo 17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. En Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es nuestro Señor Jesús? De acuerdo a todo esto, Él es el Todopoderoso, el creador de los cielos, el creador del universo, el que sustenta el universo. Él es el eterno, Él es el principio. En el principio, Él es. Y todo fue hecho por medio de Él. Él es inmutable. El Salmo 102 es un salmo mesiánico. Y el versículo 27 dice lo siguiente, pero tú, o sea, el salmista refiriéndose al Hijo, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Qué glorioso. En Isaías, ya Isaías hablaba también del que era el principio, el primero y el último. Isaías 44, el versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel. Hasta ahora hemos visto sobre el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces una pregunta, ¿quién es primero? ¿Jehová o Jesús?
La respuesta es sí. Es que el Señor Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Óyeme, oh Jacob, y tú Israel, a quien llamé. Esto es Isaías 48. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Este es nuestro Señor Jesús. Pero el autor de Hebreos comienza el versículo diciendo Jesucristo. Jesucristo es el mismo. Jesucristo, Él utiliza ese nombre a propósito. Habla de Jesús, que es un nombre humano, y habla de Cristo, que es su título, como el Mesías. Acuérdense el propósito de la epístola. El propósito de la epístola es recordar, convencer, animar a los hebreos que se habían convertido a Cristo Jesús, que no abandonaran el cristianismo, que no le dieran la espalda a Cristo, que no volvieran al judaísmo, sino que se mantuvieran fieles a Cristo. Ese es el propósito de la epístola. Entonces él aquí, a través de toda la epístola, él insiste en esa verdad. No vuelvan al judaísmo, porque Cristo es el Mesías. Él es superior a absolutamente todo lo que de hecho es el cumplimiento de la palabra de Dios, del judaísmo que ustedes profesaban creer. Él es el que todo lo cumple. Una vez más, Él quiere enfatizar eso. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mateo, de hecho, hace lo mismo al inicio de su biografía en el Evangelio, igual que Marcos, que dice el principio del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que recordar, ellos tenían que recordar que Jesús es el Mesías. Aquí mismo en el capítulo 13 de Hebreos, el autor en el versículo 20 incluso utiliza el título completo de nuestro Señor. El título completo de nuestro Señor es Señor Jesucristo. Ese es el título completo, porque cuando se refiere al Señor Jesucristo, habla de su deidad, de su humanidad y de su obra. Y de su deidad, Señor, de su humanidad, Jesús, de su obra, Cristo, el ungido de Dios. ¿A quién más se le podría desear la gloria los siglos por los siglos? Fíjense el versículo 21 ahí en Hebreos 13, versículo 21. Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién más podríamos nosotros desear eso? ¿Al pastor Yadín? ¿Verdad que no? No cabe. A ninguno cabe, solamente le cabe a Él. ¿Qué criatura podría ser objeto de tal bendición? Al cual sea la gloria los siglos por los siglos de los siglos. Entonces él dice Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. ¿Por qué le está recordando esta verdad? Bueno, ¿cómo comenzó el capítulo? Si ustedes se dan cuenta, el capítulo comienza, vamos aquí en el 13, él recordándole y dándole a los receptores de la carta una serie de verdades, y en versículo 2 dice: no olvidéis de la hospitalidad, acordaos de los presos, 13, y bajando al 7 dice: acordaos de vuestros pastores, de vuestros líderes espirituales que os hablaron la palabra de Dios. ¿Quién? Los que al inicio les enseñaron la palabra. ¿Dónde están ellos? Ya no están. Ya no están. Murieron o están encarcelados, fueron perseguidos, fueron eliminados, ya no están. Esos pastores que los instruyeron, que les aconsejaban al inicio, ya no están con ellos.
Sus consejos ya no son alcanzables, su sabiduría se fue con ellos. Queda ahora confiar en los nuevos pastores, en los nuevos líderes para que los instruyan y los aconsejen bíblicamente y con precisión. Estos nuevos pastores también pasarán, pero Jesucristo permanece. El Señor Jesucristo no desvanece, no pierde relevancia. Como Él permanece, su palabra permanece, su propósito también permanece para con nosotros. Jesucristo es el mismo. Él no se va, Él no cambia. Lo que Él era, Él es. Lo que Él es, Él será. Como Él trató a su pueblo antes, lo sigue tratando y lo tratará. Como Él se entregó para salvar al pueblo antes, lo ha hecho, y esa misma obra es efectiva para hoy y por siempre. Él es el mismo ayer. No se refiere al día antes de hoy, no se refiere al 16 de julio, en aquel tiempo habrá sido el día que sea. No se refiere al día antes de hoy, se refiere a épocas pasadas, a siglos pasados, a generaciones pasadas. Se refiere al hecho de que el Señor Jesucristo es quien acompaña la historia desde su inicio. Sus principios y su carácter no cambian jamás. Él es el mismo ayer. Recordaba que Él se apareció a Abraham para comunicarle de manera personal su decisión de traer juicio sobre Sodoma y Gomorra y las demás ciudades. Fue increíble como Abraham estaba en su tienda y ve a 3 hombres que vienen caminando. Y él sale corriendo y les prepara una comida. Esos 3 hombres, 2 de ellos eran ángeles. Los 2 ángeles que fueron hacia Sodoma a tratar de salvar a Lot y a su familia, pero el otro era el ángel de Jehová. Los 2 se fueron a Sodoma y el ángel de Jehová, quien es Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento, se quedó con Abraham. Eso tiene que haber sido absolutamente glorioso. Esa comunión personal del Señor Jesucristo preencarnado con Abraham, comiendo con él, conversando con él. El Señor es el mismo hoy que fue con Abraham. Es increíble que Jehová, en la persona de Cristo, haga eso con alguien, y lo hizo. ¿Ustedes se acuerdan a Jacob? Como estaba luchando con el ángel de Jehová, el Señor Jesús preencarnado. Y él luchaba luchó con el Señor. Su insistencia fue tan obstinada que el Señor tuvo que terminar la lucha y dejarle un recuerdo de quién él era. ¿Sí? Y quién él era, o sea, quién Jacob era y quién él, el Señor Jesús, era. Es el mismo Señor. Es el mismo Señor que no temperó con el pecado rampante que ya en Génesis 6 había y trajo juicio sobre toda la tierra. Pero también es el mismo Señor que cuando aquella mujer que fue encontrada en adulterio la trajeron al Señor, el Señor no excusó su pecado, pero confrontó a sus acusadores con su hipocresía y severidad. Al final le dijo a la mujer que no pecara más. ¿Y qué más? Y que se fuera en paz. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Y que se fuera en paz. Esa misma misericordia y gracia están disponibles en Él hoy, para ti y para mí. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo ayer, es el mismo hoy.
Él expresó su bondad con todos, con judíos, con romanos, con sirofenicios y muchos más, con pobres y ricos, con religiosos y profanos. Él expresó su bondad. Aquella escena tan gráfica que describe el Evangelio, cuando el Señor venía, una multitud por las calles y un hombre bajito se subió a un árbol para ver al Señor. Es un hombre riquísimo y se subió a un árbol para ver al Señor. Y su compasión fue tan grande, su misericordia, su gracia tan grande para con este hombre. Le dijo, ven, yo voy a tu casa. Qué maravilla eso. Y como el Señor, a pesar del pecado de él, va, y justamente por el pecado de él, va a su casa y él es salvo. Él miró el corazón de la viuda que dio a Dios todo lo que tenía, pero también miró el corazón y la hipocresía de aquellos que traían bolsas llenas de monedas para que sonaran mucho al caer dentro del arca. Tú puedes poner en el alfolí un billete de 1,000 pesos dobladito en la mano y tú ahí lo pones ahí para que nadie lo vea, nadie tiene que verlo. O tú puedes ir al banco con ese mismo billete y pedirle al banco que te lo cambie y te dé 1,000 monedas de 1 peso. Entonces tú vienes aquí con 2 bolsas y lo entregas en el alfolí y di que sin querer dejas caer una, blum, y hace un ruido, todo el mundo mira para que tú estés dando mucho, porque tú estás dando mucho. Eso es lo que ellos hacían, la hipocresía de ellos. El Señor sigue viendo lo mismo, porque para el Señor sus principios no cambian. Él sanó tocando con sus manos a ciegos y a leprosos. Pero Él también sanó a distancia. El hijo del oficial en Juan capítulo 4. El Señor había subido a Galilea y este oficial que era de Capernaum va y busca al Señor y dice, ven por favor, ven que mi hijo se está muriendo. Y el Señor le dijo, vete, tu hijo vive. Estaban lejísimos. El hijo del centurión, fue el siervo del centurión, lo mismo. Este es nuestro Señor, siempre movido a misericordia y a gracia. Él tuvo paciencia con sus discípulos y mi hermano, mire, si hay algo que yo disfruto y admiro y doy gracias al Señor es por su paciencia. Por su paciencia. Él tuvo paciencia con sus discípulos. ¿Sí? Por eso es que digo conmigo. Los desafueros de los discípulos, sus dudas, sus distracciones, sus torpezas, sus pecados, el Señor fue paciente con todo ello. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos estaban expulsando y echando a un lado a los niños? El Señor dice, hey, espérense, eso no, dejad que los niños vengan a mí. Aleluya, gloria al Señor. Las dudas al atravesar el mar en las tormentas, como ellos dudaban, aun cuando el Señor estaba ahí mismo en la barca, alimentando la multitud, ellos dudaban y el Señor siempre trabajaba con ellos en sus dudas. Nunca los rechazó por sus dudas. Gloria al Señor. Las distracciones, como ellos pusieron sus ojos en la estructura física del templo, en las paredes, en las joyas, en los adornos. Y el Señor dijo, eso no es lo importante. Todo esto va a ser tumbado. No va a quedar una piedra sobre la otra. No se distraigan con las cosas que este mundo tiene que ofrecer. Sus torpezas y pecados. ¿Recuerdan cuando Juan y Jacob se la estaban jugando para tener el lugar de honor al lado del Señor Jesucristo en gloria? El Señor fue paciente con todos ellos. El Señor sigue siendo paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Ayer también lo es hoy. El Señor Jesucristo es el mismo hoy. Igual que ayer lo es hoy. Él es el mismo
ayer, hoy y por los siglos. Hoy es exactamente lo mismo que Él era hace 3000 años atrás, lo mismo que Él era hace 6000 años atrás cuando creó el universo. Esa es su naturaleza. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿De quién más se puede decir eso? ¿Podríamos decir Pablo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Pedro es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Abraham es el mismo ayer y hoy por los siglos. Moisés es el mismo ayer y hoy por los siglos. El arcángel Miguel es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Absolutamente no. No se puede decir eso de nadie más. Y el escritor de Hebreos quiere asentar bien firme en la mente y corazón de sus receptores que no hay igual que Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el glorioso Señor. No hay nadie como Él. ¿Podría alguna criatura soportar la veracidad de esta declaración, que es el mismo hoy y por los siglos? El Pulpit Commentary dice lo siguiente: de seguro que este tipo de lenguaje no hubiese sido usado de alguno excepto Dios mismo. Y así es una declaración de la deidad de nuestro Señor. Pues amados, hoy el Señor Jesús tiene la misma misericordia y gracia para contigo. Hoy Él tiene la misma paciencia para contigo. Hoy Él sigue siendo bueno y su voluntad para contigo buena, agradable y perfecta. Hoy sigue mirando el corazón de cada uno. Hoy Él sigue adelante con su plan para contigo y para con cada uno de nosotros. Hoy nuestro Señor sigue siendo el Todopoderoso, el que te sostiene la palma de su mano. Hoy Él sigue estando con estos hebreos mientras ellos sufrían persecución, y algún día nosotros estaremos en su misma posición. Hoy Él está con nosotros. Su gracia está disponible para con todos en cada situación. Y este Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el Señor Jesús permanece el mismo porque Él es perfecto. Nosotros no solo cambiamos, como vimos al inicio, sino que nosotros debemos cambiar. Debemos cambiar. Romanos 8:29 dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, tenemos que cambiar, debemos cambiar. Es imprescindible que cambiemos, porque no somos Jesucristo. Nosotros sí tenemos que ir creciendo y siendo transformados en nuestro carácter para ser como el Señor Jesucristo es, conformes a su imagen. Igual que 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tenemos que cambiar porque no somos perfectos. Es imprescindible que sigamos cambiando. Es imprescindible que nuestro carácter siga cambiando. Es imprescindible que nosotros cedamos al Señor esas cosas que no queremos cambiar. Nosotros hacemos acepción de personas y eso es terrible. Es terrible. El Señor jamás hizo eso. Sí, incluso si nosotros vemos el grupo, los 12 discípulos, ahí habían gente sumamente rica y habían pescadores sucios. Él mismo era un carpintero. Su gracia es tal, hermanos, que Él, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo escogió para que fuera su discípulo. Eso es increíble. Para demostrar que nadie tiene excusa.
El mismo Pulpit Commentary dice, la intención es que aunque las siguientes generaciones pasen, refiriéndose a los pastores, a los líderes espirituales de la iglesia, Jesucristo permanece el mismo. Él es el Salvador de los vivos, así como de los que ya partieron. Y Él es el Salvador de todos hasta el fin del siglo. Así como el Señor Jesucristo vino para entregar su vida, para dar su vida por su pueblo, Él hoy también sigue salvando, sigue perdonando, sigue dando vida eterna a todos aquellos que la quieren. Él sigue siendo el mismo Salvador. Su carácter jamás cambia ni cambiará. Por lo tanto, el fruto del Espíritu sigue como sello eterno de su carácter perfecto. El fruto del Espíritu. Los primeros creyentes debieron haber tenido el mismo fruto que todos los demás creyentes a través de las generaciones hasta el día de hoy. Es el mismo fruto del Espíritu Santo. Y acuérdense que fruto significa el resultado de la presencia de la persona del Espíritu Santo en tu vida. Si el Espíritu Santo está en tu vida, tiene que producir en tu vida amor ágape, amor sacrificial, amor que no negocia, amor que se entrega, amor que perdona, amor que olvida, amor que tolera, amor hacia el prójimo, amor hacia los enemigos, amor por aquellos que te caen bien y amor por aquellos que no te caen bien. El fruto del Espíritu es amor. Pero también es gozo, y es paz, y es paciencia, y es bondad, y es benignidad, y es mansedumbre, y es fe, y es dominio propio. Ese fruto del Espíritu que los primeros creyentes debieron haber tenido a través de las generaciones hasta el día de hoy, nosotros debemos tenerlo y exhibirlo. Es el carácter de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo. Y cuando Él viene a morar en la vida del que ha creído, es para glorificar a Cristo. Y por lo tanto, lo que Él va a producir es algo que glorifique, que honre, que exalte el nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si de ti salen chismes, y sale odio, y sale rencores, y sale maldad, eso no es del Espíritu. Y si no es del Espíritu de Dios, ¿de quién es? Dos posibilidades: de tu maldad o del diablo. Estimados, si nos damos cuenta, aún la teología que nosotros conocemos hoy ha sufrido cambios a través de los tiempos. Es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque hoy, mientras los años van pasando, vamos teniendo más luz. La palabra no ha cambiado, pero vamos teniendo más luz de pensadores anteriores, de teólogos anteriores. Y vamos entendiendo mejor porque fulano hace 100 años dijo, hace 400 años fulano dijo, hace 1000 años fulano dijo, hace 10 años fulano dijo. Y toda esa luz nosotros hoy podemos disfrutar y podemos analizar. Tenemos el privilegio de 20 siglos de historia cristiana y la posibilidad de evaluar 20 siglos de entendimiento de las Escrituras. Pero es verdad que aún la teología ha cambiado. ¿Por qué? Porque el único que no cambia, el único que es el mismo ayer y hoy por los siglos, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él les recuerda esto.
Aquella grande nube de testigos del capítulo 11 que creyeron en Él, los pastores que ellos tuvieron al principio, que hablaron la palabra de Dios, esos creyeron en Él. Nosotros creemos en Él hoy también. Es el mismo Mesías, jamás cambia, jamás cambiará. Él es el majestuoso y su majestad es insustituible. Su gloria sigue resplandeciendo más fuerte que el sol al mediodía. ¿Ustedes se acuerdan la transfiguración? Así decía. Estos testigos ya pasaron y dejaron su pequeña huella, pero pasaron, no volverán, su carrera terminó. Los pastores que les enseñaron la palabra al inicio también pasaron, también dejaron su pequeña huella, no volverán. Los apóstoles ya pasaron, dejaron su huella y nosotros también estamos de paso por un poquito de tiempo en este peregrinar en esta tierra mientras esperamos la venida de Cristo. Y si tú permites que el Espíritu Santo haga la obra en ti y en mí, seremos útiles para su gloria. Nos toca la carrera hoy. Nos toca a nosotros seguir cambiando, pero confiando en el Dios, en el Salvador, en el Redentor que no cambia. El Señor Jesús permanece para siempre. Por eso nosotros debemos colocar nuestros ojos en Él, como dice al principio del capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De nuevo, Él insistiendo en quién es Jesús. Porque no podemos decir, puestos los ojos en el apóstol Pablo, el autor y consumador de la fe. Es Cristo, es nuestro Dios. Él es el único. ¿Qué tanto ha cambiado este mundo en los últimos 20 años? En los últimos 10 años, en los últimos 3 años. ¿Qué tanto ha cambiado? Ha cambiado de tal manera que hace solamente 5 años atrás una mujer era una mujer. Hoy en día, estos malvados ni siquiera quieren atreverse a definir lo que es una mujer. Entonces hay un video de un muchacho joven que hace entrevistas a estudiantes de la universidad. Y él hace preguntas muy interesantes y se acerca a va a las universidades liberales y se acerca y le dice, ¿qué es una mujer? ¿Tú puedes definir lo que es una mujer? Y los estudiantes, bueno, yo no me atrevería a definir lo que es una mujer. Bueno, pero ¿qué es una mujer? Bueno, una mujer, o sea, pregunta a hombres y a mujeres, muchachos y muchachos. No, una mujer es lo que tú decidas ser, ¿ok? Y él dice, a un hombre, él dice, pues yo soy una mujer. Y el hombre dice, bueno, si tú decides ser mujer, ¿ok? ¿Tú saldrías conmigo esta noche? No. Absurdo, lo que es absurdo, pero nuestro Señor Jesucristo, para Él, una mujer es una mujer, un hombre es un hombre, y jamás serán confundidos. Pero este es el mundo que vivimos hoy. Hay una carrera desenfrenada para desligar a Dios de los quehaceres del hombre. Una carrera desenfrenada para desligar al Señor de la moralidad y de los principios que deberían gobernar el mundo. Y hoy día, en muchos sitios, ya los cristianos son de nuevo la escoria del mundo, porque nos consideran una amenaza a sus estilos de vida. Pero el Señor no cambia. Este mundo cambia. Nosotros cambiamos. Pero si mantenemos los ojos en Él,
tendremos la victoria al final. El Señor Jesús es el mismo, sigue siendo el soberano, el glorioso Señor de señores y Rey de reyes. Es nuestro Señor. Por eso Él es confiable, porque no cambia. Él es confiable, Él es justo. Nuestros gobernantes cambian. Algunos comienzan bien y terminan mal, quizás la mayoría. El Señor Jesús jamás cambiará. Es el juez justo. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Como dice el Salmo 103, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. En Él tenemos seguridad, tenemos certeza. Como ya leímos en el Salmo 102, los hijos de tus siervos habitarán seguros. ¿Por qué? Porque Él no cambia, porque Él prometió y Él va a cumplir. En Mateo capítulo 3, el versículo 6, Él dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo era tan y tan y tan rebelde que merecían haber sido consumidos por la ira de Dios. Pero Dios dice, porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Porque yo dije que ustedes son mi pueblo y yo los voy a mantener para siempre. Por eso no han sido consumidos, a pesar de su rebeldía. El mismo Señor Jesús que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, Apocalipsis 21:6. También dice ahí mismo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Ese es el único que puede garantizarte salvación y vida eterna. Es el único que puede garantizarte verdadero perdón, que todos tus pecados sean borrados hoy y para siempre, porque su sangre fue la que fue derramada. Él, que es el mismo hoy que el que estuvo colgado en la cruz, es el que te dice, ven, yo te doy gratuitamente el agua de vida. Lo mismo que Él prometió a la mujer samaritana. Saber que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, por lo tanto, trae consuelo, trae estímulo, pero también es una advertencia. Porque aquel que juzgó el mundo va a juzgar el mundo otra vez. Y ante Él se va a doblar toda rodilla, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, donde quiera que estén. Nosotros, ¿cómo no vamos a doblar nuestra rodilla delante del Señor? Okay. Pero hay algunos que esto es una advertencia para ellos. Amén. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesús, te animamos a que te entregues a Él, porque Él es el único verdadero Salvador, el único que puede realmente perdonarte, el único que puede darte la vida eterna. Venga a Él, venga a Él. Padre, gracias por la oportunidad de estar delante de ti, Señor, de meditar sobre nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado, a quien has hecho Señor y Dios, a quien tú has hecho Salvador y Redentor. Y si aquí hay alguien, Señor, que tú sabes que todavía no se ha entregado a Cristo, pedimos que lo traigas para gloria de Él, para gloria de nuestro Señor Jesús. Si estás aquí presente y te quieres entregar al Señor Jesús, quieres perdón de tus pecados, yo quisiera orar por ti y orar contigo también. Me gustaría que tú levantaras la mano para yo poder orar por ti. Hay alguien, si estás aquí esta mañana y deseas entregarte al Señor Jesús, déjame ver tu mano para yo orar por ti. Hay algo. Muy bien.
Pero si estás aquí, recuerda que en la misma misericordia, en la misma bondad, el mismo consuelo de nuestro Señor Jesús de siempre es el que puedes tener hoy y cada día. Señor Jesús, tú conoces los corazones que están temblando, corazones que están dolidos, vidas que han sido afectadas por resultados del pecado en este mundo. Ese consuelo, Señor, que solamente tú puedes dar, profundo, y muchas veces hasta ni lo podemos entender. Esa tranquilidad, ese sosiego, esa paz, pedimos, Señor, que tú se la suplas. Gracias, oh buen Dios, por ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Podemos confiar en ti totalmente, porque lo que tú prometiste hace miles de años es verdad hoy también y lo será mañana. Podemos estar seguros de tu amor, ese amor que llevó a la cruz, ese amor que llevó al Señor Jesús a la tumba, ese amor que lo resucitó, ese amor que lo ascendió y que Él hoy intercede por cada uno de nosotros. Ese amor es verdadero. Gracias por interceder por nosotros, Señor Jesús. Para tu gloria te damos gracias, te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.